Ya, podemos continuar. Dele, Marcelo, ¿qué más? En lo económico hablamos, tiene que ver con el capitalismo. Ya, por lo tanto, aquí estalla la guerra, pero los factores que podemos anunciar en cuestiones económicas, ¿qué me dijo Marcelo? Lo económico tiene que ver con el capitalismo. Ya, capitalismo. ¿Y qué modelo económico principalmente, perdón, qué escuela económica era la preponderante aquí? ¿Recuerdan? Escuela, no se olviden, neoclásica. Estoy puntualizando esto porque vamos a ver la Gran Depresión de 1930, cómo incide en América Latina y posteriormente la escuela keynesiana, que tiene que ver con una crítica a la escuela neoclásica. Por eso estoy enfatizando. Andrea, ¿qué más? 8 de junio. Y que bueno, hubo una crisis diplomática por el asesinato y se empezaron los países de la Triple Entente y la Triple Alianza a declararse la guerra. Eh, Hubieron nuevas armas, submarinos y eso Hasta que se acabó. firmar, hasta que firmaron el tratado de armisticio. Ya, Una el alianza. tratado en Versalles, ¿no? No se olviden el tratado de Versalles. Ya. Entonces, factores. En cuanto económico, el capitalismo, modelo de la escuela neoclásica. Factores, los que se plantearon también anteriormente. No se olviden principalmente la perspectiva también, además del capitalismo, este imperialismo, donde la mala distribución, así llamada desde Alemania, de las colonias genera un malestar. Y hay otro factor que da origen. ¿Alguien recuerda? Decía en el video sobre Francia y lo que perdió Francia. ¿Alguien recuerda? Los territorios que pierde Francia. Francia, 1870. Pierde los territorios de Alsacia y Lorena. Por lo tanto, podemos decir que también es una cuestión territorial. Es por el capitalismo, porque quiere expandirse toda esta consideración de la segunda revolución industrial, tener la hegemonía, tener el control. Así funcionan los imperialismos. No se olviden que era el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, el reino de Gran Bretaña, una serie de reinos e imperios que querían dominar y controlar las colonias. Además, antecede, este es principalmente un antecedente, antecede la perspectiva de la pérdida de Alsacia y Lorena del territorio francés, lo que va generando una lucha por estas perspectivas. Se inicia la guerra 28 de junio de 1914 por la muerte de Francisco Fernando, el archiduque, asesinado por los serbios, y Austria-Hungría ataca a Serbia. De ahí Alemania ataca a Francia y así sucesivamente. ¿Cuál era el objetivo de Alemania? Llegar a Francia, a París, y de ahí dominar todo. La paz se firma, la guerra principalmente acaba en 1918, cuando Alemania pierde, derrota alemana. Antes de continuar con esto, Ángel, ¿cuál era el grupo de la Triple Entente? Y de la Triple Entente es Francia, Inglaterra y Rusia, Licen.
Francia, Inglaterra, Rusia y alguien que se cambia de bando. ¿Quién se cambia de Creo bando? que era la burguesía, dicen. No. ¿Qué país? ¿Qué imperio? Listen era Italia. Italia, no se olviden, Italia. Italia primero pertenece a la Triple Alianza y luego se pasa a la Triple Entente. En el video se observaba claramente que después también el Imperio Otomano y se incluye Japón, se incluye Estados Unidos, algunos que van perteneciendo a un grupo a otro y se queda simplemente Alemania y Austria-Hungría como los pertenecientes a la Triple Alianza. Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Bien, se le derrota a Alemania en 1918 y en 1919 se firma el Tratado de Versalles. Este tratado es fundamental para comprender la Segunda Guerra Mundial, porque una de las primeras cosas que hace Hitler al retomar o al invadir Francia es obligarles a los franceses a firmar en Versalles un tratado. La misma perspectiva de lo que pasó con los franceses haciéndoles firmar un tratado a los alemanes. ¿Cuál es la perspectiva de un tratado, de este tratado de Versalles, de este postulado? Principalmente que los países perdedores paguen a los países ganadores todo lo que se ha generado en la guerra. ¿Por qué enuncio esto? El siguiente tema que vamos a revisar es directamente la perspectiva de las causas y repercusiones de la Gran Depresión en América Latina, en la economía latinoamericana. Por lo tanto, ¿qué países van a tener la primacía en cuestiones económicas? Estados Unidos, Francia, Reino Unido, principalmente el Reino Unido y los Estados Unidos, gracias a la Primera Guerra Mundial. Esto a manera de resumen de lo que ya observamos la clase anterior. Tomando en consideración, por lo tanto, vamos a ver el tema. ¿Qué se refiere? Causas y repercusiones de la Gran Depresión en la economía latinoamericana. Vamos a revisar la Gran Depresión. ¿A qué se refiere Gran Depresión? ¿Alguna idea? Gran Depresión. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere? Gran Depresión. ¿Qué me dice Andrés? ¿Qué será esto de Gran Depresión, crisis económica? ¿Qué se le viene a la mente? Nada, Lisen. Nada, Andrés. Dígalo, pues. No, Nicole. Listen puede ser una crisis financiera mundial que se dio antes de la Segunda Guerra Mundial. Ya, es de eso mismo, pero ¿a qué se refiere el término Gran Depresión? Bueno, ha planteado una consideración, crisis económica. ¿Pero qué es propiamente una crisis económica? ¿Qué es una crisis económica? Decimos nosotros que el Ecuador hoy en día está en crisis. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el Ecuador está en crisis? No se han planteado. No se olviden, estamos... Es una inestabilidad financiera, Listen. Ya, explíquese un poquito más. Inestabilidad financiera, ¿a qué se refiere? O sea que tiene escasez de comercialización o producción o de servicios. Bueno, ya por ahí hay algún punto. ¿Alguien más? ¿Algún criterio? ¿Qué es una crisis económica? Propiamente dicho. Crisis. ¿Alguien? ¿Alguna otra idea? Bien.
Principalmente cuando un país comienza a tener problemas en cuestiones de inversión y en cuestiones de pago a los servidores públicos, en pago a las, eh, todos los ámbitos que tienen que ver con el Estado y sobre todo la pérdida de ingresos genera una crisis. La Gran Depresión de 1930, que es el punto que nosotros vamos a topar, estuvo marcado principalmente por la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Ese fue el problema principal. Caída de la Bolsa de Valores. ¿Qué es propiamente esta Bolsa de Nueva York? ¿Qué se hace ahí? Nueva York. ¿Qué se hace en la Bolsa de Valores? Porque siempre hablamos Bolsa de Valores, Nueva York, Wall Street, qué sé yo. ¿Qué se hace ahí? ¿Cuál es el objetivo de una bolsa de valores? Si no sabemos, búsquenlo, ahí está el internet. Está Google, Wikipedia y demás. ¿Qué hace la bolsa de valores? Por Dios, vamos, avancemos rápido. ¿Qué encontraron? ¿Qué dice? Listen aquí dice que es un agente que interviene en un lugar adecuado para realizar su transacción donde se reúnen compradores y vendedores, dando lugar a la formación de precios de valores de oferta pública en función de la oferta y la demanda. Ya, entonces es donde se reúnen, por decirlo de alguna forma, todas las empresas que se van negociando tanto el costo de los bienes, de la oferta y la demanda, de cuánto va a costar cada uno de los productos. Y eso va generando ingresos. Acuérdense que la escuela neoclásica de economía pretendía principalmente que el individuo sea el que organice todo esto, es decir, las empresas, no el Estado. Por lo tanto, la Bolsa de Nueva York comienza a formarse desde 1918, 1919, cuando acaba la guerra, como la bolsa de valores más importante alrededor del mundo, dejando de lado a la Bolsa de Londres. Y dentro de esta perspectiva, la visión principal de lo que nosotros vamos a enunciar cuando cambiemos de perspectiva hacia la escuela keynesiana, de la escuela neoclásica priorizaba esta microeconomía basada principalmente en la prosperidad en cuanto a la oferta. Lo que se ofertaba era lo importante, por lo tanto, la Bolsa de Nueva York determinaba la economía de todo el mundo y la economía sobre todo de los Estados Unidos. 1930 cae la Bolsa de Valores y comienza cada uno de esos elementos que nosotros llamamos acciones, comienzan a no significar nada, a no valer nada. Aquel acontecimiento desató una crisis generalizada en los Estados Unidos. Quebraron empresas, se redujo la inversión, quedó empobrecido el consumo, aumentó el número de desempleados. Todos esos son los efectos de la caída de la Bolsa de Nueva York. Repito, se redujo la inversión, quedó contraído el consumo, aumentó el número de desempleados y quebraron empresas. Como las acciones no valían nada, la empresa no vale nada. Por lo tanto, todas las empresas comienzan a decaer. ¿Y qué pasa? El Estado no tiene injerencia sobre las empresas. Significa que el Estado no puede ayudar a esta consideración de las empresas. Y como las empresas caen, toda la economía cae, y toda la economía del planeta, la economía internacional. La nueva situación económica incidió directamente en la esfera social, política e ideológica. Esto se ve marcado directamente en lo social. Esto afectó a lo social, político y obviamente económico.
ya sabemos en cuanto económico, los ámbitos es que las empresas quiebran y el momento que las empresas quiebran, todos sus empleados pierden su trabajo. Y en cuestiones políticas hay que cambiar el modelo, hay que cambiar la perspectiva. En contraposición al dogma neoclásico, a la perspectiva neoclásica, hay que dejar de hacer de la economía de mercado porque esta tiende al equilibrio, esa era la perspectiva neoclásica. Hay que dejar que propiamente la economía, bajo los parámetros matemáticos, bajo la perspectiva de generar una visión de la economía como ciencia, y el mercado equilibrará propiamente la economía. Pero cuando cae la bolsa de valores se dan cuenta que no funciona así. ¿Por qué razón? Porque el mercado no tiene con quién interactuar. No hay dinero, no hay empresas, no hay quien invierta, no hay una superproducción de la consideración de la oferta, de la demanda, y no se estabiliza. Todos los países practicaron una política estatal y se ejecutó en diferentes modalidades según la situación sociopolítica del país. Propiamente, entonces, entre 1929 y 1930 se da la Gran Depresión en los Estados Unidos. Esto hace que en 1932 gane el demócrata Franklin Roosevelt, quien había propuesto un nuevo trato para cambiar la perspectiva. El Partido Republicano había venido ganando la mayoría de las elecciones y el Partido Demócrata genera un cambio. Theodore Roosevelt, Franklin Theodore Roosevelt, el presidente que intenta cambiar la perspectiva. Theodore Roosevelt cambia de visión librecambista a una perspectiva proteccionista. No se olviden que ya vimos que es el librecambismo y el proteccionismo. Vamos a ver si por ahí nos explican. Ashley Satama. ¿Está ahí? Si no, por favor digan sí estoy y de ahí contestan. ¿No? Amy Jando. ¿Está ahí? Tendría que anotar. A ver, vamos anotando quiénes que apagan su cámara y se van. Y desaparecen. Leslie Chacha. ¿Está ahí? A ver. Sí, lo hice. Ya. Vamos, ¿qué era proteccionismo? ¿Qué era el proteccionismo? A ver, búsquelo, ahí estaba. Porque yo estoy diciendo aquí que Theodore Roosevelt... Política económica. Ya, pero concrete, ¿de qué se trata? Política económica, pero ¿cuál es el fundamento? A estas alturas ustedes tienen que definir así rápidamente. Registra las importaciones. Perdón, de nuevo. Registra las importaciones. Registra. ¿Dónde registra? ¿Dónde registra las importaciones? Restringe. Restringe Eso. las importaciones. No se olvide, restringe. ¿Qué significa? Que Theodore Roosevelt va a tomar decisiones donde los impuestos a lo que ingrese al país sean más altos y va a restringir en lo más posible las importaciones para que la producción interna se sostenga. Las medidas proteccionistas que han tomado ciertos países han sido por este tipo de consideraciones. ¿Cómo afectará a América Latina? Es la pregunta.
¿Cómo afecta estas medidas proteccionistas, este cambio de perspectiva al comercio internacional, sobre todo al latinoamericano? Este es el contexto de la Gran Depresión. ¿Qué pasa en América Latina? Es lo que vamos a evaluar. Directamente, en América Latina, el problema central es que se basa primordialmente en la exportación de materia prima. Por lo tanto, la Gran Depresión afecta o incide en América Latina en sus exportaciones. Estados Unidos importa materia prima de América Latina. Materia prima. Y en el Ecuador, ¿cuál era el fuerte principal? ¿Qué exportaba principalmente Ecuador en estas épocas? ¿Alguien recuerda cuál era el fuerte del Ecuador? Toda la consideración del siglo XX, perdón. ¿Alguien, alguna idea? ¿Cuál es el producto más importante del Ecuador en estas fechas? La Gran Depresión, por lo tanto, afecta a América Latina porque América Latina es principalmente exportador de materias primas. El momento que Estados Unidos toma medidas proteccionistas, América Latina no tiene con quién comerciar. Y como tiene una industria incipiente, no tiene cómo producir, es decir, generar el cambio. Y generar sobre todo la producción de elementos elaborados. Comienza a darse un problema justamente por esta perspectiva. La reversión de las ventas externas evidenciaron varias realidades de las economías latinoamericanas. Primero, la economía latinoamericana era muy dependiente. Existía una dependencia directa con el rango de exportaciones. Exportación de materia prima. Carencia de actividad económica capaz de hacer frente a la recesión. Vulnerabilidad ante los impactos económicos. Es decir, que América Latina dependía necesariamente de los países externos. Y sujeción a las importaciones de productos industriales. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente dependen de la exportación de materia prima y de la materia elaborada que producen los otros países, depende también para su subsistencia. América Latina no generaba materia elaborada, solo materia prima, lo que significa que todos los elementos venían del exterior. Ahora, ¿qué pasa en la Gran Depresión con la economía ecuatoriana? En el Ecuador hay dos elementos fundamentales. Primero, obviamente se exporta materia prima, pero principalmente podemos nosotros decir que hay una disminución de las exportaciones y del producto, el cacao. El boom cacaotero generó un balance en la economía ecuatoriana, pero previo a la Gran Depresión ya tenía un inconveniente el Ecuador. Se generó la plaga, por lo tanto comienza a decaer la economía. Y el momento que se da la Gran Depresión en 1930, además de tener la baja de la producción de cacao, el Ecuador también comienza a tener inconvenientes porque no tiene con quién comerciar. El cacao representaba el 70% de la producción, de los ingresos de la producción del país. Es decir, que aquí se genera este ingreso. El 70% de los ingresos del país es el cacao. El momento que comienza a darse la plaga, disminuye
la conformación propia del ingreso. Además, se da la Gran Depresión en 1930 y el Ecuador comienza a tener inconvenientes. La disminución de la demanda internacional de productos agrícolas y la merma de sus precios generaron una brusca caída de las exportaciones. Algunos bancos cerraron, las reservas nacionales de oro se redujeron. Tomarán en cuenta esto lo que pasa en el Ecuador y en América Latina. Algunos bancos se cierran y sobre todo se ve mermada las reservas nacionales de oro. El sucre se sobrevaloró y el Estado se vio forzado a reducir su presupuesto. Enuncio nuevamente, algunos bancos cierran, las reservas nacionales de oro se redujeron, el sucre se sobrevaloró y el Estado se vio forzado a reducir su presupuesto. El gobierno ecuatoriano, que surgió a través de la Revolución Juliana, la Revolución de 1925, llega a su fin en 1931, que hace que renuncie el presidente Isidro Ayora. Comenzó en el país un periodo de marcada inestabilidad política y económica. Política y económica. Esta inestabilidad muy marcada comienza a generar problemas en el Ecuador, que los tenemos hasta la actualidad. Obviamente que vamos a tener un repunte con el petróleo, va a tener el boom petrolero el Ecuador. Posteriormente, hace unos años tuvimos otro repunte con el petróleo, pero en la actualidad estamos viendo problemas parecidos gracias a las consideraciones de estas recesiones económicas que tiene el mundo y que tiene el Ecuador también, intensificadas por el coronavirus. Así que si se preguntaran o si les preguntaran qué sucede mientras se está dando la Gran Depresión en 1930, en el Ecuador hay una caída económica, se ve mermada la cantidad de oro, de la reserva de oro, el cacao comienza a perder su impulso y el Ecuador tiene una inestabilidad en carácter político y económico. Se pierde todo el avance de la revolución de 1925, cae el gobierno de Isidro Ayora en 1931 y comienzan a subir y bajar presidentes, lo que ha pasado mucho tiempo en el Ecuador. Con eso cerramos esta perspectiva. No se olviden, las economías latinoamericanas eran vulnerables a los impactos económicos de Estados Unidos y Europa. Las reservas nacionales de oro se redujeron. El gobierno surgido en la Revolución Juliana terminó en 1931. La disminución de la producción de cacao se ve intensificado por la Gran Depresión, cuando cae propiamente el boom del cacao en la Gran Depresión, 1931 para el Ecuador. Con eso terminamos, nos vemos la siguiente clase.